Buenas tardes, bienvenidos a nuestra tercera sesión del curso de temas selectos de nefropediatría en homenaje al doctor Mario Matos. En esta ocasión nos acompaña el doctor Víctor García Nieto con la charla Nefropatía de reflujo y nefropatía cicatrizal, tan próximas y tan distintas. El doctor Víctor García Nieto estudió en la Universidad de La Laguna. Hizo la residencia con el doctor Juan Rodríguez Soriano del Departamento de Pediatría del Hospital de Cruces de Bilbao en 1975. Obtuvo la especialidad de pediatría y en nefrología. En 1979 se incorporó al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Santa Cruz, Tenerife, en donde impulsa la creación de la unidad de nefrología pediátrica. Obtuvo el grado de doctor en medicina y cirugía en 1997. Tiene más de 170 artículos en revistas indexadas, más de 26 capítulos de libros, y varios de ellos están relacionados con la historia de la medicina. Ha impartido más de 240 conferencias en cursos y congresos. Sus líneas de investigación son pruebas de función renal, la hipercalciuria idiopática y tubulopatías. Es coeditor, junto con el doctor Fernando Santos, del libro de nefrología pediátrica, cuya segunda edición es de 2006. Ha recibido numerosos premios y es tan extenso su currículum que no terminaríamos en estos minutos. Así es que vamos a dar paso a la charla. Gracias. Bienvenido, doctor Víctor García Nieto. Muchas gracias, Laura. Es un placer estar aquí, pues, con mis amigos de México y sobre todo, pues, en un homenaje al doctor Matos, al que no tardé un tiempo en conocer, pero todos sus discípulos que estuvieron en mi hospital, del Hospital La Raza, me hablaban de que había un maestro, un señor, que les enseñaba mucho, que trabajaba por las tardes. Y entonces yo me quedé con la cantinela de esa persona que ellos preferían llamarle el maestro, el que les enseñaba por las tardes. Y luego ya en varias reuniones que estuve, pues, hablando con vosotros, por ejemplo, en Funatim, pues ya le conocí, una persona encantadora, una persona brillante. Me regaló un libro de estos de historia muy bonito. Y bueno, yo estaba muy a gusto con él todo el tiempo en que pues, pude compartir con él, pues, varias de las conferencias en las que estuvimos juntos, y ha sido, pues, un gran pesar de que ya no esté con nosotros. Por lo tanto, pues, cuando quiera, Alfredo, ponemos la primera diapositiva. Muy bien. Bueno, pues como les decía, esta charla, pues, va dedicada al maestro, el doctor Matos. Normalmente, pues, les suelo hablar de tubulopatías, pero verán cómo la nefropatía de reflujo y la nefropatía cicatrizal tienen mucho que ver con las pruebas de función renal, como podrán ver al final de la plática. El reflujo vésico ureteral es algo tan simple como que está reducido el tamaño del túnel submucoso, de tal modo que se permite que la orina, pues, baje a la vejiga y luego retroceda. Según los grados, pues, la intensidad del reflujo es más o menos mayor, de tal modo que con los reflujos graves hay hiperpresión. Pero como veremos ahora, el manejo durante años, durante décadas, ha sido muy dispar, porque no se sabía muy bien el significado del reflujo y sus asociaciones. Bueno, pues aquí ven que voy a hacer la entrada a los primeros aspectos que se supieron del reflujo, donde ven que les pongo en la parte de arriba que inicialmente se dio un mensaje muy simple, y es verdad, y desgraciadamente es un mensaje que aún se sigue manteniendo en muchos hospitales. Todo parte de que
las infecciones bacterianas localizadas en las vías urinarias, que son muy frecuentes en niños, pues parte de que se observó que había una asociación entre infecciones de orina, sobre todo febriles, con reflujo vesicoureteral, y entonces a partir de ahí se sacó una conclusión, que ha sido una conclusión que hemos estado cargando durante años, pero que es inexacta, de que el reflujo era la causa de las infecciones de orina, lo cual ya les adelanto que no es verdad. La primera alteración morfológica en el parénquima renal descrita en niños con infección de orina se llamó pielonefritis crónica. Ese término hoy en día pues no se utiliza, pero hubo un momento en que se asoció con el reflujo vesicoureteral. De tal modo que la única alternativa era el tratamiento quirúrgico del reflujo. Cuando yo estudiaba en Bilbao, como ha dicho la doctora, y luego al menos mi primera década en Tenerife, pues se operaban todos los reflujos, tuvieran el grado que tuvieran, y cambiar esa forma de trabajar, pues ha costado mucho, cambiar eso ha costado mucho. En los años 70 aparece ya un término que sustituye al de la pielonefritis crónica, que es nefropatía de reflujo. Venía a ser algo parecido, es decir, lesiones con pérdida de parénquima y que se podían asociar a largo plazo con reducción del filtrado glomerular renal. A la derecha de la diapositiva en rojo ven marcada pues un cáliz dilatado, que es algo que los jóvenes nefrólogos infantiles hoy en día no tienen experiencia en ver cicatrices mediante urografía. Pero durante mucho tiempo la única forma que teníamos de ver las cicatrices era la urografía. Bueno, pues bien, el término este de nefropatía de reflujo era un término radiológico, es decir, se podía intuir que había pérdida de parénquima y no se estudiaba la función renal al principio del reflujo, sino al final. Por eso se decía que cuando era un daño importante, pues se podía producir enfermedad renal crónica. De tal modo que durante mucho tiempo la causa más frecuente de insuficiencia renal crónica en niños era la nefropatía de reflujo. Bueno, pues nació el concepto de nefropatía de reflujo, por el que se consideraba que el reflujo era el culpable. Él era el que predisponía a infecciones de orina recurrentes, proporcionaba una vía para ascender las bacterias a los riñones, provocaba cicatrices y destrucción y, como he dicho antes, había un riesgo de enfermedad renal crónica. En el centro de la diapositiva ven otra imagen de un paciente de mi consulta del hospital con una urografía y en la que se ve el riñón izquierdo muy pequeñito con deformidad de cálices y era la forma que teníamos de ver las cicatrices. Bueno, pues hubo que poner en marcha la práctica de la cistografía exagerada y se solicitaron y puede que hoy en día se soliciten un gran número de cistografías inútiles que no sirven para nada porque lo ideal, como ustedes comprenderán, es que el 100% de las cistografías que se pidan pues estén basadas en algún dato que permita encontrar información. Pero han habido muchos niños que durante mucho tiempo han sufrido cistografías que no servían para nada. Y también, por supuesto, pues muchas gamografías para intentar saber si había cicatrices. No vamos a leer esta diapositiva completa porque esto es la historia de la petición de las pruebas destinadas a conocer las anomalías morfológicas en la vía urinaria. Ven que la ecografía supuso un cambio muy importante, de tal modo que al principio se hacía, antes de la ecografía, urografía y cistografía a todos los niños con una infección de orina a cualquier edad y sexo. Luego ya se fue cambiando, por ejemplo, primera infección en el varón y segunda en la niña, lo cual no deja de ser ridículo porque un varón que tuviera una cistitis se le pedía la cistografía y en cambio una niña que tuviera una lesión grande tenía que esperar a la segunda, es decir, no había fundamento claro. Y ya pues ven que, por ejemplo, en España en el 2011 ya no se recomendaba, lo cual fue un gran paso, la realización rutinaria de cistografía tras la primera infección de orina, lo cual supuso un avance importantísimo. En muchos lugares del mundo hoy en día estoy seguro que ante la primera infección de orina se solicita cistografía, con lo cual, insisto, van a darse el caso de muchas cistografías inútiles. En el 2008
pues se publicó en el Pediatric Nephrology un algoritmo para investigar en niños con infecciones de orina febriles que intentaba ser más razonable, intentaba ser más lógico, pero ese algoritmo estaba hecho por radiólogos. Entonces yo siempre he dicho, pero bueno, ¿y por qué tienen que ser radiólogos y no nefrólogos los que dicten las condiciones para el estudio morfológico de la vía urinaria? Bueno, el nefrólogo lo que tiene que aportar es la función renal, y es lo que se ha tardado en hacer, y yo pues humildemente pues he intentado poner en su sitio la función renal, no hacer caso de estos algoritmos como que le enseña, a pesar de estar hecho por personas de prestigio, de gran prestigio, porque creo que la función renal, pero la función renal sensible, es decir, no medir el filtrado, sino la función renal sensible nos puede aportar muchos datos sobre a qué niño pedir exámenes morfológicos de la vía urinaria o no. ¿Por qué el reflujo es tan complicado? Pues porque el reflujo tiene tres caras. Por un lado, las infecciones de orina, muchos niños con reflujo tienen infección de orina, pero también hay muchos niños sin reflujo que tienen infección de orina. En segundo lugar, las cicatrices que se producen después de una pielonefritis. En esa imagen que ven a la derecha, donde pone A y B, pues la A sería una gamografía realizada en fase aguda, donde hay una hipocaptación, eso no es una cicatriz. Y el B es 6 meses después, donde ya se ve la cicatriz. Bueno, pues entonces primera cara del reflujo, la infección de orina; segunda cara, la cicatriz; tercera cara, lo que ven en la parte inferior derecha, que es la displasia renal. Es decir, hay niños que nacen con reflujo que además tienen displasia renal, es decir, tienen una anomalía del desarrollo intraútero, que es lo que mal se ha llamado en el pasado cicatriz congénita. Si no hay pielonefritis intraútero no puede haber cicatriz. La cicatriz es la consecuencia de una inflamación. Bueno, pues vamos a ir viendo esas tres caras del reflujo BH uretral. Ven a la derecha la propaganda de una empresa dedicada a producir estos materiales para el tratamiento cistoscópico del reflujo. Y estos señores, en su propaganda en revista de impacto, ponía 5 años de antibióticos o una inyección endoscópica. Estaba queriendo decir que al tratar el reflujo con una inyección endoscópica del Deflux, del Macroplastic, pues los niños dejaban de tener infección de orina. Y eso es una falacia total y absoluta. Porque el reflujo de verdad es la causa de las infecciones de orina. Fíjense en el esquema que hay abajo, pues se ve cómo efectivamente si hay una vía urinaria abierta hacia el riñón es muy fácil que las bacterias suban hacia el riñón. Pero lo que no se explica, habiendo reflujo, es porque las bacterias entran desde el exterior hacia la vejiga. Eso es lo que no se explica. La cuestión es mucho más compleja, por eso les he dicho que se ha banalizado demasiado este tema que es tan importante y se ha hecho todo demasiado fácil, digamos, cuando todo es terriblemente complejo. Bueno, van a haber 5 argumentos para demostrar o intentar demostrar que el reflujo no es la causa de las infecciones de orina. Entonces ven ahí donde pone el 1, ven una serie antigua cuando no se hace la profilaxis y ven que en la fila donde pone ausencia de reflujo, la frecuencia de infección de orina a los 12 meses era más frecuente que cuando había reflujo. Si el reflujo es la causa de las infecciones, porque había menos infecciones. Otro argumento es que el reflujo, saben ustedes que tiene bases genéticas, hay hermanos de niños con reflujo que también tienen reflujo, pero como nunca tienen infección de orina, no se diagnostican. Entonces, si el reflujo es causa de infección de orina, ¿por qué hay hermanitos que no tienen infección de orina? Es decir, una vez más, esto es mucho más complejo de lo que parece. Arriba ven el cuadrito ese que está a la derecha, separado por una línea vertical que pone uretroplastia, pues es la frecuencia de infecciones de orina a la izquierda antes del tratamiento quirúrgico del reflujo y a la derecha después. Entonces ven cómo hay menos pielonefritis después de tratar el reflujo, pero siguen existiendo infección de orina. Habría que ver qué pasa con los controles y también tendrían menos infecciones de orina a medida que se van haciendo mayores. Pero bueno, el caso es que una vez curado el reflujo seguían teniendo infecciones de orina. Y un argumento que es muy válido es un estudio fantástico que se publicó en 1995 relacionado con infecciones de orina
en mujeres adultas, en sus embarazos, que habían tenido reflujo cuando eran niñas, pero que se habían tratado quirúrgicamente todo. Entonces ven cómo la frecuencia de infección de orina en los embarazos de las niñas que tuvieron reflujo era mucho, mucho, mucho más alto que las que no tuvieron reflujo. ¿Cómo puede ser eso si ninguna de los dos grupos tenían reflujo? Bueno, pues quiere decir que seguramente, una vez más, todo es mucho más complejo y que el niño que ha tenido un reflujo o que tiene reflujo se defiende mal de las bacterias causantes de infección de orina. Se defiende mal aunque ya no tenga reflujo. Y el siguiente argumento a favor de que el reflujo no es para tanto, digamos, ven un estudio que se hizo en Alemania, impresionante, donde a todos los niños que ingresaron en un hospital alemán, no sé cómo lo hacían, ¿no? Pero bueno, a todos los niños que entraron a ese hospital, a los pobrecitos míos les hacían una cistografía. Y entonces fíjense cómo la frecuencia de reflujo en niños sanos era de 28%. A la derecha ven cómo la frecuencia va disminuyendo con la edad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que siempre hemos relacionado el reflujo con infección de orina, porque solo pedíamos cistografía a niños con infección de orina, pero no pedíamos cistografía a niños sin infección de orina, y muchos de ellos tenían inmadura la unión vésico-ureteral. De tal modo que ven abajo en la parte inferior, como en otro estudio, pues decía que la frecuencia de reflujo en niños sanos es de 31%. Muchos de ellos no tienen infección de orina. Bueno, pues el reflujo no es la causa de la infección de orina, por lo menos será la causa de las cicatrices, ¿no? Nefropatía de reflujo. Bueno, pues vamos a ver cómo tampoco eso está claro. Ven aquí un trabajo de 1983 donde aún se hacían urografías para ver las cicatrices. En el centro ven el comentario del director de la revista en el Journal of Urology en aquella época, después del artículo y de la bibliografía, pues a veces aparecían comentarios. Y el director de la revista decía que este trabajo sorprendentemente revela que la mitad de los niños que tenían cicatrices no tenían reflujo. Entonces, fíjense cómo en ese momento se pensaba que la causa absoluta de las cicatrices era el reflujo. Y en la parte inferior, pues la réplica de los autores decían que nosotros también nos sorprendimos de que muchos niños con cicatrices no tuvieran reflujo e incluso repitieron las cistografías buscando reflujo cuando no existía. Era porque estaban convencidas de que la causalidad, es decir, que las cicatrices eran causadas por el reflujo. Pero si hubieran estado atentos a la literatura sobre el tema, pues ven, este es un artículo hecho en animales de experimentación donde se inyectaban bacterias por vena. Y entonces ven cómo se producían cicatrices cuando las bacterias llegaban al parénquima renal. Es decir, no era necesario que existiera reflujo para que existieran cicatrices. ¿Por qué? Porque las cicatrices es el campo de batalla de las infecciones. Es decir, llega la bacteria al riñón, aparecen los leucocitos y entonces se produce una batalla encarnizada para intentar curar al niño, luego ayudan los antibióticos, pero en el campo de batalla puede que desaparezcan glomérulos, parénquima, que son las cicatrices. Incluso a la derecha ven cómo pudiera ser que las cicatrices estuvieran incluso solo en la médula renal. Ya eso sería ocasión de otra vez que habláramos de esto, pero hemos publicado un trabajo en el cual pues decíamos cómo pueden existir infecciones solo en la médula renal, que es las medulonefritis, pero bueno, eso es otro tema ya. Lo que sí es verdad es que hay más riesgo de cicatrices cuando hay dilatación de la vía urinaria, es decir, cuando los reflujos son más intensos. Ven aquí, por ejemplo, que hay un 19% de cicatrices en reflujos leves y, en cambio, un 42% en reflujos moderados y graves. No se sabe muy bien por qué es, pero lo que sí puede ser ahí es que las pielonefritis estén causadas por bacterias que no son Escherichia coli. Aquí tenemos un artículo donde se ven que son los enterococos, donde aquí se ven por infecciones producidas por Pseudomonas. Es decir, algo pasa en los niños con reflujos graves que tienen infecciones por bacterias que no son coli,
y entonces en esos casos las cicatrices son más frecuentes. Mi idea no demostrada, por supuesto, es que los niños con reflujo, sobre todo reflujo graves, cuanto más intenso es el reflujo, peor se defienden de las bacterias causantes de infección de orina. Bueno, y ahora vamos a hablar de la otra cara del reflujo. Hemos hablado de infección de orina, cicatrices. Bueno, pues resulta que también el reflujo se asocia con displasia renal. Como dije antes, las mal llamadas cicatrices congénitas. En el año 1987 pues, se describe cómo existen niños con reflujo que tienen anomalías tan graves del desarrollo renal como que puede ser una displasia renal completa, es decir, que el niño tenga un riñón sin funcionar, o riñones muy pequeños como estos, los riñones encogidos estos, es decir, niños con pérdida de parénquima. Entonces, una vez más, se pensó que el reflujo ese que existe intraútero era la causa de la displasia, es decir, de las anomalías del desarrollo, que era sobre todo en varones, anomalías del desarrollo, es decir, niños que nacían con riñones con muchos menos glomérulos de lo normal. En los últimos años se está descubriendo lo complejo que es el desarrollo renal, la cantidad de genes que intervienen para que un niño nazca con riñones sanos, y entonces se ha descrito que existen mutaciones en genes que intervienen, insisto, en el desarrollo renal, que pueden causar tanto reflujo vesicoureteral como displasia o hipodisplasia renal. Es decir, que lo que seguramente ocurre es que el reflujo asociado con displasia son dos malformaciones que se producen al mismo tiempo. Hay reflujo y hay, además, una anomalía del desarrollo, pero no es que el reflujo sea la causa de la displasia. De tal modo que hemos dado otro gran avance y tuvimos que esperar a finales del siglo pasado, cuando dejó de usarse el término nefropatía de reflujo, porque las cicatrices, que es la parte más importante asociada con el reflujo, no era producida por el propio reflujo, sino por la infección. Y la displasia renal o la hipodisplasia se asociaba con reflujo, pero el reflujo tampoco era la causa. Como verán luego, pues yo creo que el término correcto sería nefropatía displásico-cicatrizal, es decir, pues pérdida de parénquima congénita o adquirida. Pero bueno, ven cómo personas de gran prestigio, como el doctor Raston, pues ha utilizado el término nefropatía congénita de reflujo. Yo creo que no es correcto eso. Sería nefropatía congénita que coincide con reflujo. Pero bueno. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer con el reflujo, puesto que ya no es la causa más importante de enfermedad renal crónica? Fíjense las causas de enfermedad renal crónica en el registro italiano, y entonces ven que la causa de enfermedad renal crónica en niños pues aparece solo en la parte de arriba el reflujo, pero asociado con displasia, es decir, no aparece el reflujo solo. Es decir, que el reflujo estamos empezando a dejar de tenerle miedo, porque tampoco es causa importante de enfermedad renal crónica. Bueno, yo a veces digo que hay médicos y padres que a veces son unos héroes y que nadie se lo reconoce. Pero antes les dije que cuando yo empezaba se trataban quirúrgicamente todos los niños con reflujo, tuvieran el grado que tuvieran. Y hubo que esperar a este trabajo que tiene en la parte superior de 1987, donde pues nuestro grupo de Birmingham, dijo, vamos a ver qué pasa si no operamos a los niños con reflujo. Entonces compararon, a la derecha no se ve muy bien, pero son los tamaños renales, compararon que no había diferencia en los tamaños renales, los que se operaban con los que no se operaban, porque es decir, no había diferencias en los tamaños renales, porque la alteración del tamaño renal ya venía, como pueden imaginar, previamente, por la displasia por las cicatrices. Y en el año 92, este es un congreso que se celebró en Jerusalén, que fue el congreso internacional que estuve yo, por cierto, pues tampoco se vieron que hubiera nuevas cicatrices después de operar o después de no operar. Es decir, que se estaban dando argumentos para que la unión vesicoureteral, esa que hemos dicho que está alterada, que es cortita, que es la que permite que la orina vuelva al riñón,
pues esa unión vesicolateral, ese túnel submucoso vaya creciendo, vaya normalizándose y vaya curando el reflujo. Eso fue un paso importantísimo. Y aquí ven cómo ese trabajo del año 92 se ve cómo muchos casos de reflujo desaparecían espontáneamente, más los de grados más bajos. Ven que hay grado 2, 3, 4, porque en aquella época aún no se usaban los 5 grados de ahora. Pero bueno, lo que sí se vio es que muchos casos de reflujo se curaban espontáneamente. Seguimos hablando del manejo, es decir, cómo ha cambiado el tratamiento quirúrgico. Y lo que ven en la parte inferior, pues para mí es muy importante, y espero que para ustedes también, y para Laura también, es el capítulo 61 del futuro libro de nefrología pediátrica que estamos esperando desde hace 4 años que se edite, y es probable que ya este año pues tengamos por fin el libro, ¿no? Bueno, pues este es el capítulo del reflujo escrito por cirujanos. Y fíjese lo que dice un cirujano. Es decir, yo estoy harto de oír a los cirujanos diciendo cosas como peregrinas, como el reflujo no es normal, luego hay que operar todos los reflujos. Fíjese lo que dicen estos cirujanos en el libro este que espero que se edite pronto. Dice que solo tratan quirúrgicamente o endoscópicamente los que van mal. Los que tienen infecciones de orina recurrentes, los que no van con la profilaxis, los que mantienen reflujos severos durante cierto tiempo. Es decir, que se ha producido un adelanto importantísimo en el manejo del reflujo vesicolateral. Ven a la izquierda el equivalente al modelo geocéntrico de Ptolomeo. Ustedes saben que Ptolomeo decía que la Tierra era el centro del universo y que el Sol, los demás planetas giraban alrededor de la Tierra. Es decir, haciendo nuestra comparación con el reflujo, sería el equivalente al paradigma reflujocéntrico, es decir, el reflujo es el centro a partir del cual durante décadas y décadas se ha girado intentando intervenirlo. Y hoy en día, pues estamos como el modelo heliocéntrico de Copérnico, donde la Tierra es un planeta más de los tantos que hay en el universo, y por eso el reflujo aparece en un ladito. Ya no es el centro del manejo de nuestros niños. Y ven que en este artículo publicado este mismo año en el Pediatric Nephrology, pues ya aparece una frase fantástica, ¿no? El reflujo es un trastorno que se comporta como un inocente espectador asociado con la enfermedad renal crónica, pero no es su causa. El reflujo no es el ogro que se pensaba y no es importante buscarlo después de una infección de orina, con algunas excepciones, por supuesto, cuando hay anomalías morfológicas importantes. Fíjese el cambio que se ha dado con respecto al tema del reflujo. Bueno, y ahora vamos a hablar del reflujo y la función renal, que al fin y al cabo todo lo que les he querido decir pues es una antesala para llegar a esto, ¿no? Antes les decía que si queremos estudiar la función renal en niños con reflujo y en niños con otras enfermedades renales, si vamos a esperar a que la creatinina se altere y caiga el filtrado, pues va a ser en fases muy avanzadas. Necesitamos marcadores muy precoces, marcadores muy sensibles. Y lo más sensibles son los que estudian, ya esto me lo han oído muchas veces cuando he dado alguna charla en los cursos de Funatim, pues es el manejo renal del agua. Si lo primero que se altera en muchas enfermedades es la célebre prueba de concentración renal, el manejo renal del agua. Y luego otros marcadores relativamente sensibles son la albuminuria y algún marcador de túbulo proximal, como es la NAG, que es una enzima N-acetilglucosa minidasa. Bueno, pues les voy a enseñar dos trabajos nuestros donde hemos estudiado reflujo y función renal. Bueno, antes de eso, vean cómo tanto como en 1971 ya se estudiaba la capacidad de concentración con el reflujo. Es decir, que lo que les contaré yo luego de mis trabajos no son inventos míos, sino son cosas que ya se habían publicado. Lo que pasa es que muchos nefrólogos pues, han perdido esto. Es decir, yo siempre digo que es más importante en un servicio de nefrología, por supuesto, un osmómetro que un aparato de resonancia magnética nuclear, porque el osmómetro te va a resolver muchos más casos que el aparato de resonancia magnética. Bueno, pues fíjense, este trabajo hecho con dieta seca, no con desmopresina, sino estimulando la DH endógena después de 12-15 horas sin beber. Entonces, fíjense en la parte, vean las cinco barras, entonces 1069 son los niños sanos, digamos,
Luego 839 son los niños sin reflujo que han tenido infección de orina, pero que tenían la urografía normal. 826 son niños que la urografía es normal, pero que tenían reflujo, sin decir los grados. Y los otros dos de la derecha, 548, son los niños con urografía anormal y sin reflujo. Y 649, los niños con urografía anormal con reflujo. Es decir, que si se suma reflujo y otras anomalías morfológicas, son los defectos más importantes. Hay más trabajos, es decir, insisto que nuestra forma de trabajar pues no es inventada, sino que hay muchas personas que han trabajado en esto, lo que pasa es que en muchos grupos pues no lo hacen, ¿no? Y aquí esto es igual. Controles media de la prueba de osmolaridad 1001, reflujo sin cambios radiológicos 864, reflujo con dilatación de uréter 808, reflujo con dilatación y anomalías de los cálices 744, reflujo con pérdida de parénquima 500. Es decir, que a medida que empeora el reflujo y hay más pérdida de parénquima, la capacidad de concentración se va reduciendo. Y esto es lo que hemos estudiado nosotros en nuestra serie. Antes de eso, ver cómo en trabajos experimentales realizados en animales de experimentación, por supuesto, se vio que el reflujo reducía la expresión de las acoporinas 1 y 2, que son las que se encargan del manejo renal del agua. La acoporina 1 reabsorbe agua en el túbulo proximal y siguiente, la acoporina 2 es la que se encarga, la acoporina 2, que es la que se ve en rojo, pues es la que se encarga de reabsorber agua en el túbulo colector bajo el efecto o el estímulo de la ADH o cuando utilizamos la desmopresina. Es decir, los niños con reflujo no concentran, entre otras cosas, porque la hiperpresión reduce la expresión de las acoporinas que son tan importantes en el manejo renal del agua y en la reabsorción de agua. Bueno, pues ahora les voy a hablar de un trabajo que hicimos donde reunimos 163 niños, de los cuales de todos teníamos la cistografía. Y vamos a ver qué pasaba entre los que no tenían reflujo y los que eran 100 y los que tenían reflujo, que eran 63. Aquí ven la distribución según grado, según intensidad. Y entonces fíjense cómo reflujo leve, que es el 1 y 2, moderado, que es el 3, grave, que es el 4 y 5, ven cómo la osmolaridad urinaria se va reduciendo, sobre todo en el reflujo grave, se va reduciendo de forma importante, que es la figura que tienen en la parte inferior. La albuminuria no cambia porque la albuminuria es un marcador de glomérulo, que es lo último que se altera en el reflujo, salvo que haya pérdida de parénquima, y la NAG, que es un marcador de túbulo proximal, vean cómo va ascendiendo también el reflujo grave. Es decir, que cuanto más grave es el reflujo, peor concentran los niños, más NAG existe en la orina. Y divididos por los 5 grados, vuelven a salir otra vez, es significativo, las diferencias en la osmolaridad y en la NAG. Cuanto más alto es el grado de reflujo, 4 y 5, pues peor concentra. Cuanto más alto es el reflujo, el grado de reflujo, más alta es la NAG. Y esto que ven aquí es algo que para mí es importantísimo. Díganme qué parámetro conocen ustedes de lo que se pueda medir en el cuerpo humano, que tenga una sensibilidad del 100%. 100%. Bueno, pues la capacidad de concentración, la humilde osmolaridad urinaria máxima, que en muchos hospitales del mundo se niegan a hacer, no sé por qué, pues la osmolaridad urinaria máxima se altera en el 100% de los casos de reflujo 4 y 5. 100%. Y el valor predictivo negativo, por lo tanto, es del 100%. Bueno, y esto es por lo que hemos publicado en el European Journal of Pediatrics en 2019, después de pasar por 4 o 5 revistas que lo rechazaron, y lo publicaron pues, gracias a que pedí la ayuda del doctor Garín, porque si no, aún estaría intentando que publicaran el trabajo este. Bueno, pues esto que ven aquí es el primer algoritmo hecho por un nefrólogo, es decir, por servidor, donde ven cómo en nuestro grupo pedimos cistografía si hay anomalías morfológicas graves, es decir, la pelvis renal mayor de 2 centímetros o menos de 2 centímetros cuando hay riñones atróficos, dilatación de uréter, ureteroceles, cicatrices, pero el resto de los niños hayan tenido 1 o 20 infecciones de orina, les hacemos pruebas básicas de función renal. Si están alteradas, pedimos la cistografía y si no, no.
Es decir, fíjense, después de tantos años y tantos cambios, hemos llegado a la conclusión tan sencilla que nuestra indicación de cistografía sería anomalías morfológicas y o funcionales. Fíjense qué sencillo, pero aquí no nombro y la infección de orina. Este es el resumen de lo que les quiero decir, cómo en el pasado la cistografía se indicaba ante toda infección de orina, febril y ante cualquier dilatación de la vía urinaria, y nuestro grupo cree que se debe solicitar la cistografía si existen anomalías morfológicas graves o de la función renal, pero especialmente para explicar la causa de dichas alteraciones. Si un niño concentra mal, tengo que saber por qué concentra mal. Si un niño tiene la NAG alta, tengo que saber por qué. Y para eso sería el pedir la cistografía. Veis qué cambio tan importante. Bueno, pues ahora les voy a hablar de otro artículo que es el que da el título a la charla, que es un artículo pues que en este momento estamos pendientes, después de pasar por las otras 4 o 5 revistas, de que nos lo acepten, que es la nefropatía de reflujo, la nefropatía cicatrizal, tan cercanas pero tan distintas, y van a ver por qué lo que ocurre desde el punto de vista funcional. Bueno, pues aquí tienen una tabla muy sencilla pero que da mucha información. Osmolaridad, albúmina, NAC, al diagnóstico del reflujo y una vez curado el reflujo. Al diagnóstico y una vez curado. Al diagnóstico, la osmolaridad es más baja que cuando se cura el reflujo. Luego será que el reflujo a lo mejor produce un daño renal, es decir, una nefropatía. La albúmina baja una vez que se cura y la NAG baja una vez que se cura el reflujo. Este es el ejemplo de lo que les decía antes. 3 enviado este trabajo a 3 revistas importantes y ya saben la respuesta que dieron, no. Y fíjense cómo se ve perfectamente cómo el diagnóstico del reflujo, ven que no es el 100%, porque aquí están influidos reflujos del 1 al 5 grados, o tanto los grados, pues la frecuencia de defecto de concentración y de elevación de la NAG era más alta al diagnóstico que una vez curado el reflujo. ¿Qué queremos decir con esto? Pues lo que queremos decir con esto es que al diagnóstico del reflujo lo que estamos viendo es la auténtica nefropatía de reflujo. Es decir, el reflujo, la hiperpresión del reflujo va más la pérdida de parénquima asociada, del cual no tienen la culpa, va a producir defectos de concentración y elevación de la NAG. Y en cambio, a la derecha, una vez curado el reflujo, queda un poquito de defecto de concentración, un poquito de aumento de albúmina que está relacionado con la pérdida de parénquima. Es decir, con la nefropatía, que a mí me gusta llamar displásico cicatrizal, y que para el artículo que acabamos de mandar a otra revista, pues he tenido que quitar ese término, porque claro, van a decir que ese señor que vive en el África Occidental, ¿cómo se le ocurre inventar términos que no hemos inventado los sabios? Y entonces, en el último artículo que he mandado, pues he tenido que poner solo nefropatía cicatrizal. Bueno, yo creo que hemos llegado al final. Sí, falta una diapositiva, es esta, que para que vean la paradoja, otro artículo aparecido en 2021, donde se habla de los riesgos para formar las cicatrices y cómo se pueden detectar las cicatrices y el reflujo. Y entonces, en ese artículo se puede leer esto, que hace falta más sensibilidad para diagnosticar el reflujo y que los marcadores urinarios pueden ser importantes para diagnosticar reflujos severos. Y aparece ahí la cita 42. ¿Y la cita 42 saben cuál es? Pues la cita 42 es el artículo que les acabo de nombrar. Lo que me llamó la atención muchísimo, lo que ven en la línea inferior, donde pone que puede ser una herramienta útil para el futuro. El próximo año, 2022, se va a cumplir un siglo desde que se describieron las primeras pruebas de concentración. Herramienta útil para el futuro. Si es una herramienta útil desde hace un siglo, ¿cómo para el futuro? Bueno, vamos a poner la última diapositiva, donde a mi amigo doctor Matos lo que le quiero decir es lo siguiente. Querido doctor Matos, el término de nefropatía de reflujo, tal y como se ha entendido hasta la actualidad, era un término radiológico y obsoleto. No es causa de displasia renal ni de cicatrices, pero existe
existe porque los niños con reflujo tienen una alteración de la función renal, que es algo en cual no se ha llamado la atención pues en ningún momento, y en nuestros estudios pues queremos poco a poco insistir en ello. Por eso son dos nefropatías tan cercanas pero tan distintas, porque la alteración de la función renal que se produce en ellas son bien distintas. En un caso es la nefropatía de reflujo, en mi caso la que creo que es auténtica, es por hiperpresión, la hiperpresión del reflujo, más la pérdida de parénquima que exista, y cuando ya el reflujo se cura, pues ya solo quedan la pérdida de parénquima, sea congénita o adquirida, que se detecta por ligero aumento de microalbúmina y de efecto de concentración, pero son muy cercanas, pero muy distintas. Y nada más, muchas gracias, ha sido un placer hablar, como siempre, con mis amigos de México, que ya tienen que estar un poco hartos de oírme tantas veces. Nada más, muchas gracias. ¿Hay preguntas? ¿Hacemos algo? No veo, como voy un poco desfasada con el YouTube, pero no, parece que no se animan a preguntar, y bueno, yo sí me quiero animar, porque la verdad está muy interesante todo este recorrido que hiciste y los hallazgos, ¿no? Me encanta siempre cómo tienes esta memoria, ¿no? Que es tan importante en todo, ¿no? Y cómo esta enzima lisosomal, ¿no? Que está en el túbulo proximal, hay un daño de esas células, ¿verdad, Víctor? O sea, para que se libere esa enzima y pueda servir de biomarcador. ¿Cómo explicar ese daño a nivel de túbulo proximal? No me quedó muy claro, o sea. Bueno, es que Laura, es que no se sabe, se supone que es por el daño que produce la hiperpresión, porque en el caso del defecto de concentración se reduce la expresión de las aquaporinas, ¿no? Claro. Y por esto de la aquaporina 1, o sea, tiene impacto. Aquí es por la hiperpresión, pero fíjate que solo se altera un 20%. Pero hay un dato que es importantísimo, y es que una vez que el reflujo se cura, la ANAC se normaliza. Es decir, que si tienes un niño con reflujo y la ANAC alta, si se normaliza, ya sabes que se ha curado el reflujo sin tener que pedir cistografía. Wow. Pero lo que ocurre es que es un 20% solo en los casos en los que la ANAC está alta, ¿no? Yeah. Y curiosamente la albúmina, o la mal llamada microalbúmina, pues la albúmina no se altera. Es decir, que la hiperpresión del reflujo no daña el glomérulo, y solo hay aumento de la albuminuria pues cuando hay pérdida de parénquima, ¿no? Por sí. daño glomerular. Sí, pero qué sensibilidad, ¿no? Como para que esa hiperpresión, porque a nivel del túbulo distal no, o sea, solamente es porque señalaba los dos tipos de aquaporina, ¿no? La del proximal y la del distal. Claro. Lo que ocurre es que no tenemos buenos marcadores de túbulo distal ni túbulo colector, porque la prueba de concentración es la más sensible porque para concentrar bien la orina necesitamos que todos los segmentos del glomérulo estén bien. Ya. Si hay túbulo proximal alterado o ASADG en el túbulo distal o túbulo colector, se concentra mal. Entonces, por eso la prueba de concentración es más sensible, porque para concentrar bien la orina necesitas que todos los segmentos tubulares funcionen bien. Por eso es la más sensible. Claro, sí. Pues bueno, no sé, Norma, si ya está por aquí. Norma, ¿no estás? Quería saludarte también. Qué bien. Ahí está Norma. Hola, buenas tardes. Hola, Norma. Buenas tardes. Oiga, una pregunta también con respecto a su excelente plática. ¿Cuánto tiempo se recomienda para hacer una prueba posterior a un evento de infección de vías urinarias? ¿Cuánto tiempo podemos esperar para hacer esa evaluación y ver si hay ya defecto de concentración ante un paciente con infección de vías urinarias recurrentes? Muy bien, esa es una pregunta fantástica. Si la infección ha sido de vías bajas, se puede hacer en cualquier momento. Pero si se cree que ha sido una pielonefritis, como la pielonefritis daña también la capacidad de concentración, pues hay que esperar 4 meses.
Entre 12 semanas y 16. Es decir, que para que se normalice el defecto de concentración de la espironefritis, pues se necesita pasar de 3 a 4 meses. Lo cual aprovecho para decir cómo la prueba de concentración es otro buen marcador de pielonefritis aguda. Los niños con cistitis concentran bien, los niños con pielonefritis concentran mal. Es decir, que si se hace una prueba de concentración en fase aguda, cuando el niño está ingresado, si concentra mal, ya sabes que es una pielonefritis o que tiene un reflujo. Sí, muy bien, doctor. Bueno, si como tal ya tenemos alguna secuela, pues, o algún dato de nefropatía cicatrizal, ya sea proteinuria o hipertensión arterial, ¿verdad? Que también está descrito. Por ejemplo, ¿qué posibilidad hay que esa cicatriz renal llegue a remitir a largo? No se te está entendiendo bien, Norma, pero las cicatrices renales no desaparecen, por supuesto. Lo que pasa es que puede haber niños con cicatrices renales que la función renal sea completamente normal. Es decir, que cuando hay proteinuria importante y cuando hay hipertensión arterial es en fases avanzadas y cuando hay mucha pérdida de parénquima. Pero eso normalmente si un niño se maneja bien, si se tratan bien las pielonefritis, salvo que haya nacido con una área muy extensa de displasia renal, no tiene por qué llegarse a hipertensión o una enfermedad renal crónica. Entonces ya ves que, por ejemplo, en los registros actuales de enfermedad renal crónica, el reflujo solo no aparece. Lo que aparece son las cicatrices, lo que aparece es la displasia, pero no el reflujo como tal. Sí, doctor, perdón. También yo creo que es el internet que se pierde de repente la señal, ¿no? Tu internet, porque aquí hemos estado muy estables. Ajá. Vaya, hombre. Sí, sí, perdón. Ese es mi internet. Así es, sí. No, sí, gracias. Yo aquí nada más te puedo decir que hay gente que dice que te extrañan, Víctor. Bueno, yo también les extraño a todos los discípulos. Fíjate qué gusto verlo, ajá, sí. Fíjate que durante esos años han estado 26 nefrólogos infantiles en Tenerife. Son como una familia para mí. Yo les quiero mucho a todos ellos. Muy bien, ¿no? La verdad, sí. Qué gusto verte. Nosotros y además sano, ¿verdad? Ya vacunado. Sí, ya tengo las 2 dosis puestas. Perfecto, por acá también. Qué bueno. Pues nos da mucho gusto, Víctor. Igualmente, cuando queráis, a vuestra disposición, como siempre. Pues muchas gracias. Ya no te queremos agotar porque ya sabemos que hay 7 horas de diferencia. Sí, aquí son las 12 de la noche, sí. Sí, no, ya, pero preciosa charla. La vamos a editar para que salga completa la parte que no salió completa. No te preocupes. Ajá, sí. Muy bien. Eso tiene arreglo. Muy bien. Pero bueno, muchas gracias y vamos a seguir con la segunda charla. Muy bien. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Un fuerte abrazo, sí. Entonces te quedas, Norma, presentando a la doctora Circe, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes por acompañarnos. Muchas gracias. A continuación vamos a tener una charla muy interesante que está a cargo de la doctora Circe Tenorio. La doctora es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle, ¿verdad? Ella hizo su especialidad en pediatría, su especialidad en nefrología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Su actividad profesional la llevó a cabo alrededor de 27 años en el Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza. En los últimos 8 años, su actividad profesional fue precisamente como jefe del servicio de nefrología pediátrica de nuestro hospital. Y bueno, la doctora ha sido también un miembro activo de diferentes sociedades, ¿verdad? Del Colegio de Nefrólogos de México, de la Sociedad Mexicana de Pediatría, del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas, de las asociaciones internacionales, ¿verdad? Como el IBNA y también el ANALEP, ¿verdad? Entonces, ahorita iniciaremos una charla con ella, ¿verdad? Bienvenida, doctora, y muchas gracias por participar en este homenaje.
Buenas tardes a todos. Es para mí un gusto poder participar en este homenaje muy merecido al doctor Mario Matos Martínez. Y agradezco mucho la invitación a los organizadores y aprovecho para comentar que me parece una idea muy acertada este tipo de homenaje para él, porque abarca diferentes aspectos que eran muy importantes en su vida. La nefrología pediátrica, el Centro Médico La Raza, la docencia y la academia. El tema del que yo les voy a hablar es la nefropatía en la enfermedad de Fabry. Bueno, la enfermedad de Fabry fue descrita por primera vez en 1898 de manera simultánea por dos dermatólogos, por Johannes Fabry en Alemania, quien describió el caso de un niño de 13 años con púrpura hemorrágica nodularis, que desarrolló más tarde albuminuria y que falleció a los 43 años. El mismo año, William Anderson en Inglaterra describió el caso de un masculino de 39 años con angiokeratoma corporis diffusum, que tenía proteinuria, deformidad de los dedos, venas varicosas y lo que describió como linfedema. La enfermedad de Fabry es una enfermedad hereditaria, multisistémica y progresiva. Es un trastorno en el metabolismo de los glicoesfingolípidos y se debe a la ausencia, deficiencia o algún defecto de la actividad de la enzima lisosomal alfa-galactosidasa A. Esto produce una degradación inadecuada de los glicoesfingolípidos, específicamente de la globotriacilceramida y la globotriacilesfingosina, que se acumula en los lisosomas de todas las células del organismo, pero tiene cierta preferencia por órganos como son el corazón, el riñón y el sistema nervioso. La enfermedad de Fabry se hereda ligada al cromosoma X. ¿Qué significa esto? Que si un padre tiene enfermedad de Fabry, va a heredar a todas sus hijas la enfermedad y a ninguno de sus hijos varones. Si la madre es la que tiene la enfermedad de Fabry, tiene una probabilidad del 50% de heredar a sus hijas y a sus hijos varones la enfermedad. El gen de la enzima alfa-galactosidasa A se encuentra localizado en el locus 22 del brazo largo Q del cromosoma X, y hasta la fecha se han descrito más de 1041 mutaciones. La acción de la enzima es desdoblar la globotriacilceramida en galactosa y lactosilceramida. Esta es una imagen tridimensional de la enzima. En la enfermedad de Fabry, por ser una herencia ligada al cromosoma X, los varones son hemicigotos y tienen una afección muy severa. Las mujeres son heterocigotas y tienen una afección variable por el fenómeno de leonización. Esto es porque se inactiva uno de los cromosomas X. De aquí que puede haber ausencia de la enzima, solamente deficiencia de la misma o algún defecto en la función de la enzima. De aquí que haya una gran variabilidad en el fenotipo. Incluso se dice que en una familia en que existe la misma mutación, puede haber distintas manifestaciones clínicas. Hablemos un poquito del cuadro clínico de la enfermedad de Fabry. En los varones, las manifestaciones clínicas inician a partir de los 9 años en promedio. En las mujeres, el inicio del cuadro clínico es un poquito más tardío, entre los 13 y los 14 años. La primera manifestación son las acroparestesias, que inician en la infancia, se hacen más evidentes y más severas durante la adolescencia y posteriormente van disminuyendo hasta ir desapareciendo después de los 20 años. Las manifestaciones renales aparecen en la infancia y en la adolescencia y se van aumentando en cuanto a intensidad a edades posteriores. Asimismo, las manifestaciones del sistema nervioso central y las cardíacas se hacen evidentes después de los 20 o 30 años. De aquí que el diagnóstico de la enfermedad en promedio es a partir de los 30 años. Sin embargo, se ha demostrado ya que existe depósito de glucoesfingolípidos a nivel renal desde la etapa fetal. Bueno, el cuadro clínico en la enfermedad de Fabry clásica, en la infancia y en la adolescencia, como les mencionaba, a nivel del sistema nervioso periférico incluye las acroparestesias y el dolor neuropático. Este consiste en un dolor urente
que es principalmente en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Es como una sensación de quemadura, se irradia de manera centrípeta y es desencadenado por el calor, por el frío, por el ejercicio incluso. Puede ser muy intenso y puede durar de horas a días. En estos casos se conoce como crisis de Fabry. Puede ser hasta incapacitante. También los síntomas gastrointestinales se han referido muy frecuentes en la etapa de la infancia. Son muy inespecíficos y incluyen el dolor postprandial, la diarrea, el vómito, las náuseas y el estreñimiento. Otros síntomas menos frecuentes, pero que también los podemos encontrar en esta etapa de la vida, son las opacidades corneales o la córnea verticillata, la anhidrosis, la hipohidrosis, la intolerancia al ejercicio, los angioqueratomas, a nivel cardíaco, alteraciones electrocardiográficas, arritmias leves e incluso una insuficiencia mitral leve. A nivel renal, defectos de la concentración urinaria, como isostenuria, nicturia o poliuria, microalbuminuria, proteinuria leve e incluso hiperfiltración. Esta es una imagen de los angioqueratomas que típicamente se localizan en la parte inferior del cuerpo, en la región glútea y en la parte superior de las piernas. Esta es una imagen de la córnea verticillata, que son líneas opacas o de color ocre que irradian de una zona central de la retina. Ya más tardíamente, después de los 30 años, entre los 40 y los 50, la mayoría de los pacientes cursan con córnea verticillata, tienen manifestaciones sistémicas como fatiga fácil y trastornos psiquiátricos. La mayoría de ellos cursan con anhidrosis, hipohidrosis, intolerancia al ejercicio. Ya existen angioqueratomas en la mayoría de ellos y son más abundantes. Existen manifestaciones en el sistema nervioso central como eventos cerebrovasculares que pueden ser infartos isquémicos o trombóticos. Y a nivel cardíaco encontramos hipertrofia ventricular izquierda, cardiomiopatía, insuficiencia coronaria y arritmias. Y a nivel renal vamos a encontrar proteinuria de diferentes grados, hipertensión e insuficiencia renal en diferentes estadios, incluso insuficiencia renal terminal. Tratando de enfatizar un poco en las manifestaciones de la afección renal, recordemos que las iniciales son defectos en la concentración urinaria. Básicamente isostenuria, que se puede hacer clínicamente manifiesta, como nicturia o poliuria, incluso hasta polidipsia. Microalbuminuria, que puede progresar a proteinuria e hiperfiltración glomerular. Y tardíamente encontraremos proteinuria de diferentes grados, hipertensión, quistes parapiélicos e insuficiencia renal crónica en diferentes estadios. Bueno, en este cuadro les quiero mostrar una comparación de las manifestaciones clínicas en pacientes pediátricos que encontramos en 14 pacientes evaluados en el Centro Médico La Raza y los comparamos con el registro del FOS y el Fabry Registry en niños menores de 18 años. Lo curioso aquí fue que las sacroparestesias y el dolor neuropático nosotros los encontramos con una prevalencia mucho mayor que lo reportado en la literatura. Asimismo, las manifestaciones gastrointestinales estaban ausentes en el grupo de pacientes del Centro Médico La Raza y las manifestaciones renales con microalbuminuria y proteinuria fueron significativamente, mucho más altas en nuestro grupo de pacientes, de un 44 a un 50% de los casos, cuando en el grupo FOS fueron del 8 al 20% y en el Fabry Registry del 1.1 al 5.8%. Esto fue algo muy notorio. Si tenemos la oportunidad de estudiar el sedimento urinario en algún paciente Fabry con microscopio de luz polarizada, podríamos observar las cruces de Malta, que son glóbulos lipídicos birrefringentes. Sin embargo, no en todos los hospitales se cuenta con este tipo de microscopio. En cuanto a los hallazgos histopatológicos de las biopsias renales, los hallazgos característicos es que todas las líneas celulares están afectadas, es decir, las células endoteliales, las células mesangiales, los podocitos, las células epiteliales parietales, las células tubulares, etc. Puede haber afectación renal histológicamente, aun cuando la tasa de filtración glomerular es normal y cuando la proteinuria es mínima,
o incluso si no existe proteinuria. En los podocitos vamos a encontrar vacuolización, el volumen y la densidad de las inclusiones de GL3 que aumentan conforme avanza la edad. Hay ensanchamiento y borramiento de los procesos podocíticos. Hay disminución de las fenestraciones endoteliales, expansión mesangial con inclusiones de GL3. En los túbulos también hay acumulación de GL3. Y en etapas avanzadas vamos a encontrar glomerulosclerosis segmentaria global y fibrosis túbulo-intersticial. En esta imagen podemos apreciar el ensanchamiento de los procesos podocíticos con pérdida de la integridad de la hendidura diafragmática, así como una disminución de las fenestraciones endoteliales. En estas otras imágenes de microscopía electrónica de niños de 7 años y de 11 años, podemos apreciar también el depósito de GL3 en todas las células glomerulares. Podemos ver que a nivel de los podocitos, este acúmulo es masivo. Se aprecian los cuerpos laminados de mielina con un aspecto sebroide, pero también alcanzamos a verlos en las células endoteliales, en las células mesangiales y, bueno, la disminución de las fenestraciones endoteliales. En cuanto a la fisiopatogenia de la nefropatía de Fabry, bueno, todavía no se conoce totalmente. Sin embargo, ha habido avances en relación a ella. El GL3 se acumula en los lisosomas y esto causa alteraciones de la función lisosomal. Algunos de los efectos secundarios es que produce alteraciones de la autofagia y en la producción de la energía mitocondrial. Todo esto favorece la apoptosis. Finalmente, hay pérdida de los podocitos y el desarrollo de proteinuria. Por otra parte, también la acumulación de GB3 y liso-GB3 causan proliferación celular, principalmente de las células musculares lisas de los vasos sanguíneos, y esto produce una vasculopatía. Todo esto condiciona una falla renal. En esta gráfica podemos ver cómo se correlacionan los cambios de la estructura de los podocitos, en este caso el ensanchamiento de los procesos podocíticos con la albuminuria. Se correlacionan positivamente a mayor ensanchamiento de los podocitos, mayor albuminuria. Y tanto en la nefropatía de Fabry como en otras nefropatías, la albuminuria y la proteinuria es un indicador del daño progresivo de los podocitos. Asimismo, el efecto de la proteinuria en la tasa de filtración glomerular, esto sucede no solo en la nefropatía de Fabry, pero se ha corroborado que existe en la nefropatía de Fabry. A mayor cantidad de proteinuria, como vemos aquí con un índice de proteinuria creatinuria de 1.5 a 7.3, el descenso en la tasa de filtrado glomerular es más acelerado, mientras que en los casos en que la proteinuria es menor, como en en donde el índice de proteinuria creatinuria es de 0.2 a 0.8, el descenso de la tasa de filtración glomerular es más lento. Lo mismo sucede en las mujeres con enfermedad de Fabry, donde la proteinuria es mucho menos severa y la tasa de descenso del filtrado glomerular también es más lento. Y conservan una función renal más estable durante más tiempo. Bueno, en esta tabla quiero mostrarles un estudio donde hicimos una comparación de los hallazgos histopatológicos de 12 niños en que se les realizó biopsia renal con enfermedad de Fabry, y los separamos en dos grupos, uno con microalbuminuria y otro con proteinuria leve. El promedio de microalbuminuria de estos pacientes fue de 2.4 miligramos por metro por hora, y el promedio de los pacientes con proteinuria leve fue de 6. En el grupo de microalbuminuria había 7 pacientes y en el de proteinuria leve había 5 pacientes. Lo interesante de este estudio fue que las inclusiones dentro de GL3, dentro de los podocitos, fueron muy similares tanto en el grupo de microalbuminuria como en el grupo de proteinuria. Sin embargo, las inclusiones en los túbulos proximales, en los túbulos distales y las inclusiones en los capilares peritubulares fueron mayores en el grupo de proteinuria que en el grupo de microalbuminuria. 2.14 para los túbulos proximales contra 3.2, en los distales 1.5 contra 2.4, y
14.3% para los capilares peritubulares contra 60%. Aunque existieron diferencias, estas no fueron estadísticamente significativas y esto se consideró secundario al pequeño tamaño de la muestra. Ahora quisiera yo comentarles dos trabajos recientes en cuanto a la patogenia de la nefropatía de Fabry. El primero de ellos es en cuanto a las vías que permiten la fibrosis, de la doctora Rosenfeld en Argentina, que revisó 15 biopsias de pacientes con enfermedad de Fabry sin terapia de reemplazo renal, de reemplazo enzimático. Estos pacientes se encontraban entre los 23 y los 64 años. El análisis histopatológico mostró esclerosis global en el 46%, fibrosis intersticial en el 80% y un infiltrado inflamatorio en el 46%. Por inmunistoquímica se corroboró en todos los casos la presencia de inclusiones de GB3 y por inmunofluorescencia se detectó la presencia del factor transformante de crecimiento beta 1, que es una citosina profibrótica, que fue positivo en las células tubulares proximales de todos los pacientes y ocasionalmente en el músculo liso vascular. Lo que es de llamar la atención fue que este factor no fue positivo en los glomérulos. Así, el factor de crecimiento fibroblástico fue positivo en el 75% de las células tubulares, mesangiales y vasos sanguíneos. Y el factor de crecimiento vascular endotelial fue positivo en glomérulos y vasos sanguíneos. La caspasa 3, como un indicador de apoptosis, fue positivo en los túbulos y en el mesangio en el 80% y en la zona periglomerular en el 18%. Y el alfa-SMA, como un indicador de miofibroblastos, fue positivo en los pericitos de los capilares peritubulares en células mesangiales y en la zona periglomerular. ¿Cuál es la conclusión de este trabajo? Bueno, el GL3 produce alteraciones en las células del túbulo proximal que ocasionan la producción de este factor de crecimiento transformante. Este factor induce la expresión de las células endoteliales del factor de crecimiento fibroblástico, el cual produce o induce la producción del factor de crecimiento vascular endotelial y la producción de caspasa 3 por las células tubulares y mesangiales. Estos dos factores favorecen la apoptosis. Asimismo, el factor de crecimiento transformante provoca la transdiferenciación de las células renales en miofibroblastos. Los miofibroblastos secretan proteínas de matriz extracelular que condicionan a la fibrosis. Esta fibrosis y la apoptosis son las que nos llevan finalmente al daño renal permanente. El otro trabajo es del doctor Najafian, en que estudió la biopsia de 55 varones de 4 a 60 años, con una media de 27 años, con un fenotipo clásico de enfermedad de Fabry, sin tratamiento de reemplazo enzimático. Él realizó un estudio de microscopía electrónica cuantitativa, midiendo la fracción de volumen de GL3. Esto es el porcentaje de citoplasma de los podocitos que contienen GL3. Años antes, en 2011, él ya había realizado este tipo de estudio en niños menores de 16 años y había encontrado que esta fracción de volumen de GL3 incrementaba con la edad. Ahora lo hace con un grupo mayor, con un rango mayor de edad y, bueno, corrobora el dato anterior. Sin embargo, aquí encuentra que esta fracción de volumen de GL3 incrementa con la edad hasta cierto punto. Aproximadamente a los 27 años se llega a una especie de meseta y ya no aumenta más. Este punto coincide en que se reduce el número de podocitos. Esto es que hay pérdida ya de los podocitos. Y también coincide con el momento en que se incrementa la proteinuria y disminuye el filtrado glomerular. ¿A qué conclusión nos lleva este artículo? A que se debe iniciar la terapia de reemplazo enzimático antes de llegar a este punto en que ya la viabilidad de los podocitos está perdida y
la progresión del daño renal es irremediable. En 2017, los KDIGO establecieron 4 estadios de la nefropatía de Fabry. El primero de ellos es en que existe el depósito de GL3 dentro de las células. El segundo de ellos es cuando ya hay daño celular. El tercero de ellos cuando existe ya afectación de la función y se inicia la fibrosis. Y en el cuarto de ellos ya hay daño orgánico y pérdida de la función. Igualmente, lo ideal para el inicio de la terapia de reemplazo enzimático es el estadio 1 o inicio del estadio 2. Otros aspectos que se han mencionado en cuanto a la patogenia es que la acumulación intracelular progresiva de GL3 lleva daño celular por liberación de mediadores inflamatorios. También promueve la proliferación de células del músculo lisovascular con una remodelación de la íntima y de la media de los vasos sanguíneos. También la ruptura de los lisosomas por la acumulación de GL3 causa daño por efecto inflamatorio local. En cultivos de células endoteliales, el GL3 aumenta el estrés oxidativo y esto causa una regulación positiva de las moléculas de adhesión celular y también conduce a una disregulación de la autofagia, aumentando los autofagosomas y promoviendo la fibrosis. Finalmente, quisiera presentarles 2 casos clínicos de pacientes que fueron casos índice de enfermedad de Fabry, de los que hemos valorado. El primero de ellos es un niño de 15 años que inició su padecimiento a los 10 años con dolor urente en palmas y plantas. Recibió diferentes medicamentos sin mejoría. En ocasiones el dolor era muy intenso, persistía durante 3 a 7 días, impidiéndole la deambulación y sus actividades diarias. Este tiempo el paciente permanecía en cama. Entre los 12 y los 13 años presentó 2 episodios con pérdida de momentánea del estado de alerta. Acudieron finalmente con un neurólogo que sospechó de la enfermedad de Fabry. Al interrogatorio dirigido, encontramos adicionalmente que el paciente presentaba nicturia desde los 12 años, con 1 o 2 micciones durante la noche. Los antecedentes heredofamiliares no fueron de importancia. El diagnóstico mutacional mostró la mutación del gen GLA y la actividad de la alfa-galactosidasa en leucocitos fue discretamente por abajo del rango normal. Fue de 2.3 cuando el de referencia era igual o mayor a 2.5. El ISO-GB3 sí fue mayor a los valores de referencia, fue de 51.8, cuando el de referencia era de 1.3. El GL3 en plasma de 10.4, cuando el de referencia era menor de 7. El paciente tenía la valoración de neurología, datos de polirradiculoneuropatía sensitiva motora, y nosotros encontramos una proteinuria de 5.6 miligramos por metro por hora, con una depuración de 116 mililitros por minuto por 1.73. Se le realizó una biopsia renal, que esta es la tinción de hematoxilina y eosina, donde vemos las células espumosas de la vacuolización de los podocitos. Y el otro paciente es un niño de 12 años que inició a los 4 años de edad al notar la madre lesiones en la piel que eran violáceas de borde elevado en la rodilla y se fueron diseminando hacia la región glútea y lateral baja del tronco, a genitales y a la región superior de ambas piernas. Eran confluentes y en pequeños grupos. Acudieron con el médico familiar, lo enviaron al dermatólogo, le hacen una biopsia de piel, se determina que son angioqueratomas, se sospecha de enfermedad de Fabry y se envía al hospital. Ya al interrogatorio dirigido se refiere que desde los 8 años tenía ese dolor de tipo urente en palmas y plantas de los pies, que se agudizaba con la deambulación y el ejercicio. El dolor no era demasiado intenso y el niño lo evitaba no haciendo ejercicio. La madre refiere que los tíos maternos también tenían ese tipo de dolor en extremidades, pero ignoraba si tenían lesiones cutáneas. En cuanto a los antecedentes familiares, la abuela materna tenía hipertensión arterial y una enfermedad cardíaca no especificada. El tío materno había fallecido por insuficiencia renal entre los 40 y 50 años. Otro tío materno había fallecido entre los 30 y 40 años y se refería que era alcohólico. Una tía materna con cardiopatía no especificada y la madre y otras 3 tías maternas aparentemente sanas.
tenía medios hermanos por rama materna, pero se ignoraba su situación actual. Los niveles de actividad de la alfa-galactosidasa en plasma fueron francamente bajos, de 0.156 cuando el control era de 32, y en leucocitos de 0.006 cuando el control era de 0.2. Se encontró una mutación patogénica del gen GLA. Su depuración de creatinina fue de 150 a 170, se consideró hiperfiltración. El índice de proteinuria de 0.14 se consideró microalbuminuria y se detectó cornea verticillata bilateral y neuropatía sensitiva periférica. Con estos datos se realizó la biopsia renal. Podemos apreciar esta vocalización y el aspecto espumoso del citoplasma de los podocitos. Incluso aquí podemos ver algunas células del epitelio tubular también con ese aspecto espumoso. Esta es la microscopía electrónica donde vemos estos cuerpos laminados de mielina con ese aspecto sebroide. Esto mismo lo presentaban tanto podocitos, células endoteliales, tubulares y mesangiales. Finalmente, para concluir, la enfermedad de Fabry es causada por el déficit de la enzima lisosomal alfa-galactosidasa A, que origina el depósito de glucoesfingolípidos GB3 y liso-GB3 en todas las células del organismo. Es una enfermedad sistémica, se transmite ligada al cromosoma X, la padecen los varones hemicigotos y un porcentaje significativo de mujeres heterocigotas. Su expresión fenotípica es muy variable y va desde la afectación multisistémica e inicio en la infancia hasta formas tardías incompletas donde solamente se afecta un órgano, que puede ser el corazón, el riñón o el sistema cerebrovascular. A nivel renal, todas las líneas celulares están afectadas y dentro de la patogenia se incluye la afectación vascular con disfunción endotelial y engrosamiento de la media. Intervienen mediadores inflamatorios, la autofagia, la apoptosis y la fibrosis. Muchas gracias. Estoy a su disposición si hay alguna pregunta. Gracias, doctora, por su excelente plática, muy completa, ¿verdad? Y pues agradecemos que su participación en el homenaje. En cuanto a las preguntas, yo tengo por aquí 2 preguntas. Doctora Circe. Sí, no sé si me oyes. Ah, sí, sí. Hay 2 preguntas. Doctora, ¿cuándo es recomendable realizar una segunda biopsia? ¿Cuáles serían las indicaciones para su realización? Bueno, si se tiene una primera biopsia que haya sido basal y en un momento dado se está pensando realizar una segunda biopsia, sería el objetivo. Ver si la terapia que se inició, la terapia de reemplazo enzimático, no está funcionando, si está aumentando en un momento dado la proteinuria o está disminuyendo la filtración glomerular y el tipo de terapia que tiene, por decir, un medicamento no está funcionando, ahí valdría la pena repetir la biopsia, ¿no? Pero si la evolución está siendo adecuada, sí, pues no habría necesidad, a menos que se esté haciendo un estudio de investigación y haya algún seguimiento o un protocolo para repetir la biopsia, ¿no? Ajá, sí. Sí, doctora, gracias. Y otra de las preguntas sería la determinación de liso GB3, ¿qué tan periódico se cada 6 meses? Bueno, con alguna de estas alteraciones que mencioné. Sí, el liso-GB3 se supone que es un poco más sensible que el GB3. Entonces, sí, lo ideal sería hacerlo cada 6 meses y tener un basal para llevar un control. Sin embargo, las concentraciones del liso-GB3 en sangre tampoco se correlaciona al 100% con la respuesta al tratamiento.
sí se ha visto que eso es mucho más preciso en las mujeres, pero en los hombres a veces tienen valores del lisogb3 incluso bajos o no tan altos y la enfermedad sigue activa. Entonces, el lisogb3 tampoco es un indicador, pues 100% sensible para eso, ¿no? Pero si tienes un basal, pues sí te sirve como un seguimiento. Cada 6 meses podría ser. Ah, ok. Bueno, Sí, aprovecho, muy bien, doctora, gracias. Aprovecho para hacer una corrección, que ahorita me escuché que dije retina y es la córnea, que las líneas de la córnea verticillata, sí. Ah, sí. Sí, doctora, muchas gracias. Uh-huh. Laura, no sé si por ahí tengas tú más preguntas. No, ninguna. Solo a lo mejor decirles algo, pero de generalidades del curso. No sé, ya no veo más que saludos. Te mandan muchos saludos, Ilse, también, que te extrañan en tu hospital. Muchas gracias. Pero muchísimas gracias. Ha sido una charla muy amena, ¿no? Muy ágil. Y creo que quedó bastante clara, ¿no? Nada más muy completa. Muy completa, sí, yo creo que fue muy ágil esta vez todo, ¿no? Sí, Norma, porque nos vimos unas preguntas que le hicieron al doctor Víctor García Nieto. Les quería comentar que en el YouTube, lamentablemente, luego las preguntas aparecen con cierto retraso. Entonces, ahí tenían algunas preguntas para el doctor. Si quieres decirles, Norma, qué fue lo que nos dijo. Ah, sí, comentaba el doctor que si tenían alguna duda, se podía escribir a su correo. Entonces, su correo electrónico es vgarcianieto. Ya, Lo voy a repetir, vgarcianieto@gmail.com y pueden enviar directamente a su correo si tienen alguna duda o pregunta en relación a su tema, por favor. Sí, igual, cualquier cosa, pues ya saben que está el correo de la fundación, por si, es que ahorita se trabó la grabación de tu internet, entonces. Ay, qué caray. Pero bueno, también nada más comentarles que ha sido muy exitoso también el registro de los participantes, salvo que la noticia es que el cuestionario va a estar abierto por 2 semanas a partir del momento que ustedes entren al aula. Así es que tienen todo el tiempo para contestar las preguntas y tener derecho a su constancia. Hay gente que lo ha hecho de manera, a mí me impresiona, ¿no? No es un cuestionario complejo, es simplemente generalidades, pues con el objeto de que revisen las pláticas, ¿verdad? No se trata aquí de hacer examen. Para invitarlos a que todos los que se registraron hagan ese cuestionario y tengan derecho a la constancia. Estamos a buen tiempo, por favor. Y cualquier cosa que podamos hacer, avísenme, ¿no? Hoy tuvimos un problema con la presentación al principio, no se preocupen, se va a editar y va a quedar con la pantalla completa, porque fue un tramo, ¿no? De la primera presentación. Pero eso tiene solución, ¿sí? Eso lo vamos a resolver con la edición y entonces pueden entrar al aula y esos videos van a estar en YouTube para acceso para todos, ¿eh? Entonces, los invito a que los que se registraron en el aula la usen. No le tengan miedo, está muy fácil, ¿sí? Bueno, pues hoy terminamos 18:30. Les agradecemos mucho a todos los ponentes, a los participantes, su presencia y seguimos en contacto. Nos vemos en 8 días. Sí. ¿Okay? Bueno, saludos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora.